Corresponde en el día de hoy para nosotros escudriñar el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 7. Amén. Y la predicación del día de hoy tiene por título: No se turbe vuestro corazón. Eso nos dice el Señor en esta mañana. No se turbe vuestro corazón. Pero quiero invitarles a que podamos, antes de abordar el texto, adorar al Señor y pedirle que nos ayude a poder entender su voluntad para nuestras vidas con este pasaje. Cantemos diciendo: a ti, Jesús, es la vida de mi alma, es Cristo, mi Cristo, es la vida. Con temor y temblor a adorarte, deseando y suplicándote que por tu Espíritu Santo asistas nuestras vidas, nos ayudes. De manera especial oro por el predicador, por mi persona, para que tomes control, que no sea yo opinando, no sea yo hablando lo que quiera yo hablar, sino lo que tú quieres hablar a tu iglesia local en esta mañana. Oro por mis hermanos. Oro por este momento para que tu palabra traiga consuelo, traiga vida a esta iglesia local. Llévanos a tu palabra, habla que tu pueblo escucha. Señor, aquí estamos dispuestos para la gloria y honra únicamente de Cristo. Amén. Ok, en ese orden de ideas, no se turbe vuestro corazón. Es el título de nuestra predicación del día de hoy. Ya les contaré por qué escogimos esa pintura de Edvard Munch. Pero sí, no se turbe vuestro corazón. ¿Ok? Y a modo introductorio, mi querida familia en Cristo, quiero iniciar hablando un poco acerca de la vida, de esta vida que vivimos. Una vida en la cual estamos hoy, cada uno de nosotros, enfrentando situaciones propias de un mundo caído, un mundo que está en maldición por el pecado, por la caída de Adán, como lo enseña la Escritura, y consecuencia de esa caída en este mundo y en esta vida, la vemos envuelta muchas veces en pruebas, dificultades o problemas. Como discípulos, como iglesia de Cristo, mis amados hermanos, no podemos pretender que no existen dificultades en este mundo. Debemos tener plena convicción de que enfrentaremos dificultades a pesar de que seamos cristianos. Por ejemplo, Job, un hombre que amaba a Dios. Job amaba al Señor, de hecho lo amaba con fervor y con pasión. Era un verdadero creyente. Con todo ello, Job, mis amados hermanos, no fue ajeno al sufrimiento. De hecho, usted escudriña las palabras de Job. Mire lo que dice Job.
hablando de las dificultades de la vida, dice, el hombre nacido de mujer. ¿Quién nació de mujer? Todo hombre. Corto de días y hastiado de sinsabores. Esto lo dice Job, y recordemos que Job, como verdadero creyente, tuvo que padecer la muerte de sus hijos. Aparte de ello, quebró económicamente después de ser una persona con recursos, quebró. Entierra a sus hijos, quiebra económicamente y como si fuera poco, enfrenta una enfermedad terminal. El cuerpo de Job se caía a pedazos. Por ende, las palabras de Job, enfrentando dificultades en este mundo, diciendo, el hombre nacido de mujer corto de días es y hastiado de sinsabores. Pero no solamente Job, sino que encontré también en la historia a una destacada mujer, Frida Kahlo, artista plástica mexicana, representante de la corriente surrealista. Una mujer que, a diferencia de Job, se declaró en toda su vida atea. Y mire lo que dice Frida en un momento de dificultad. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Al igual que Job, un verdadero creyente, un hombre que amaba a Dios, en esta oportunidad, Frida, una mujer que no era creyente, también enfrentó la adversidad. Dice la historia que Frida, cuando era muy niña, sufrió un accidente de tren tan grave que toda su vida tuvo que afrontar serias dificultades en su cuerpo, en su enfermedad. Su pésimo estado de salud, agonía, angustias, dolores severos, incluso la amputación de su pierna. Si usted escudriña las pinturas de Frida, usted se da cuenta que ella, toda su obra, el 90% de su obra, sí, con decir que más, era autobiográfica, era su propia angustia. Esto en consecuencia, mis amados hermanos, por un lado Job, un hombre representante de quienes tenemos fe y amamos a Dios, hablando acerca de las aflicciones del mundo, y por otro lado una mujer representando a quienes no creen, también afrontando dificultades propias de un mundo caído, propias de un mundo en el cual tendremos que enfrentar la aflicción, la dificultad, tal cual lo aseguran las Escrituras. Volvamos a la Biblia aquí en Job 14:1. Así lo dice la Escritura: todo hombre que es nacido de mujer, corto de días será, y además hastiado de sinsabores. Y esta introducción con un propósito: direccionarlos en esta mañana a la escena de Juan capítulo 14, porque la aflicción del presente mundo, como lo dice Job 14, hastiado de sinsabores, no es ajena a los 11 discípulos que están con Cristo la noche de Juan capítulo 14, la cena del Pesaje. Están reunidos junto al Mesías Salvador 11 hombres, 11 varones en la intimidad. 11 hombres que en los últimos días, para poner un contexto del pasaje que vamos a leer a continuación, 11 hombres que en los últimos días han vivido, ¿cómo decirlo?, un tren de emociones, un vaivén de emociones. Primero, piensen lo siguiente: están los 11 con Jesús ahí encerrados, ¿cierto? Habiendo experimentado una montaña rusa en sus emociones, están agitados. Ellos están ahí con Cristo agitados. Y piensen lo siguiente dentro del contexto del pasaje que vamos a leer a continuación. Primero, viven la vertiginosa entrada triunfal de Jesús. ¿Se acuerdan? Cristo llega a Jerusalén y eso hay multitudes. Dicen los historiadores y los exégetas que casi 2 millones de judíos en Jerusalén reciben a Jesús, que entra en un pollino de asna. Las emociones ahí eran altas, ¿no? Como de gozo y alegría. De repente, ¿qué sucedió? Esa emoción de gozo y de alegría se hace añicos cuando Jesús ese día, en ese mismo momento,
le anuncia a todas esas multitudes que él va a morir. O sea, pasaron de estar en gozo a escuchar a Jesús diciendo en Juan capítulo 12, verso 24, de cierto les digo que si el grano no cae a tierra y muere, no dará fruto. De repente, después de estar en una fiesta, en una celebración por la llegada de Jesús a Jerusalén, hay un choque. El grano morirá para dar fruto. Luego, aparte de ello, ya en privado, el Señor les confirma en el capítulo 13, verso 33, les dice: hijitos, me van a buscar, pero donde yo voy a ir, ustedes no van a poder ir. O sea, les confirma que Él se va. Hay un vaivén de emociones. Luego, para rematar, como si no fuera poco, les dice que hay un traidor entre ellos. Y es que ellos se veían como una familia. Eran 12 discípulos que han pasado 3 años y medio juntos con el Señor. Y ellos desconocían quién era el traidor, mas Jesús sí sabía quién era. Y en ese vaivén de emociones el Señor les dice: hay un traidor entre ustedes. Para ellos emocionalmente era: ¿cómo? No solamente nuestro Señor se va, sino que alguien lo va a traicionar. ¿Quién será? Y ahí es la emoción, el momento de dificultad y adversidad. Como si fuera poco, para rematar, a quien veían como un gran líder, a Pedro, uno que se destacaba, Jesús les dice: y este me va a negar. Momento de vaivén emocional. En contados minutos, alguien me va a negar. Y para ponerle la cereza al pastel, el Señor les dice: yo me despido. En unos minutos van a venir por mí y me van a tomar preso. Y va a empezar el calvario, el martirio. La ira de Dios será derramada sobre mí, pero también la prepotencia, el odio del mundo. Sin duda estaban inquietos, porque todas esas situaciones presentadas anteriormente, además algo adicional, ellos percibían, recuerda el Evangelio, Jesús estaba afligido. Ellos estaban inquietos porque ven a su Señor afligido. Es un momento de emociones difícil, de adversidad, de complejidad. Y quiero ahora sí, habiendo hecho este previo contexto, que me acompañe en la lectura de Juan 14. Vamos a leer 7 versículos, del 1 al 7. Mire lo que les dice el Señor en esa noche fría de Pesaj. En la intimidad les dice, después de haber sucedido lo anterior que ya mencioné, les dice: léalo conmigo, leámoslo juntos, yo les dirijo en la lectura. Dice: no se turbe vuestro, ese es el nombre de nuestra prédica, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Muy bien, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le respondió, le dijo: Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice el verso 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Listo. ¿Qué está sucediendo acá? Y aquí vamos paso al desarrollo del texto, al desarrollo del pasaje de Juan 14, 1 al 7. En primera instancia, el pasaje inicia con una petición del Señor Jesucristo a sus discípulos. Recuerde que acaba de salir el falso discípulo. ¿Quién es el falso discípulo? El traidor. El que dice que es creyente y representa al mundo. El mundo dice que es creyente, al igual que Judas. Pero el mundo vende a Cristo por dinero. ¿Sí? El mundo no. Sí, primero el dinero y luego Dios. Eso hace el mundo, eso hizo Judas. Ya no está Judas en la escena. Ahora sí están sus hijitos. Recuerda que hace 8 días observábamos cómo Cristo les dice hijitos.
Esta es una predicación enfocada a los hijos de Dios. Y miren lo que les dice el Señor en primera instancia en el verso 1. Les da una instrucción. No se turbe vuestro corazón. Él les pide eso. ¿Por qué les pide eso? Porque están debatidos entre un momento complejo. En pocos minutos va a venir el Imperio Romano, los soldados romanos y el Sanedrín, los religiosos de la época, y no van a venir golpeando la puerta, pidiendo el favor, van a venir armados a asesinar a Jesús. Ahora, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Pero ojo, Él no les dice esto para que a futuro no se vayan a turbar. Él les dice esto, mis hermanos, porque los ve turbados, porque ya están en su corazón angustiados. La palabra turbe vuestro corazón, viene de turbar. Etimológicamente hablando, viene del griego tarazo, que significa sacudir o agitar. Eso significa turbar, sacudir o agitar. Es decir, que el Señor Jesucristo le está pidiendo a sus discípulos verdaderos, les dice, venga, en sentido literal, les dice que no se sacudan, que no se agite su mente y su corazón, no estén agitados. No estén agitados en su corazón, en su mente y en sus emociones frente a la adversidad. Esto les dice el Señor. Mantengan cabeza fría, es lo que les quiere decir. Estén tranquilos, mantengan su mente en cabeza fría, manténganse serenos, les dice el Señor. Lo que estamos viviendo y lo que van a padecer en este mundo por ser mis hijos es consecuencia de ser mis hijos, de ser mis amados discípulos. Y van a padecer, están padeciendo. Recuerda el sermón anterior, ¿no? Vamos a padecer por ser verdaderos cristianos. Pero con todo ello el Señor les dice, frescos, no se turbe, no se sacuda su corazón, su mente y sus emociones. Eso es lo que les dice el Señor. Ahora, recuerde que Cristo conoce el corazón de todos porque Él es Dios. En ese orden de ideas, el Señor conoce el corazón de sus 11 discípulos y Él sabe que ellos están turbados, Él sabe que están confundidos, preocupados por lo que está acabado de suceder y por lo que va a suceder. El Señor Jesús sabe que sus discípulos, frente al tema que están viviendo, están conflictuados. Y como Él lo sabe, de manera amorosa y compasiva los consuela, como lo hace hoy con nosotros, y les dice, mis amados, no se turbe su corazón. Estamos pasando tiempos difíciles en la vida. Mis hijitos les dice, ¿no? Hijitos, no se turbe vuestro corazón. Estén tranquilos. Tengan cabeza fría, mente fría. No se dejen llevar por las emociones. Increíble que usted después ve cómo Pedro se deja llevar por las emociones, ¿no? Pero con todo ello Él les advierte y les pide, tengan calma en su corazón. Amorosamente y compasivamente les consuela. Y luego les dice algo hermoso. Continúe la lectura en el verso 1. Después de la coma les dice, ¿qué les dice? Creed también en mí. Pero, de hecho, wow. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No solo les pide que no se turbe su corazón en el momento de la aflicción, sino que luego les pide otra cosa. Les pide que hay una petición de que confíen en Él, que descansen en el Señor, que tengan reposo. Les dice, venga, si creen, como creen en Dios, crean en mí, tranquilos. No se turben por un lado y por otro lado tengan fe. Crean lo que yo les he dicho durante 3 años y medio, yo les he enseñado, tengan fe. Llegó el momento de poner a prueba su fe. Crean en mí. Es una petición de confianza, insisto, de descanso, de reposo, y además es como lo siguiente, es pedirles que tengan certeza de la soberanía de Dios. ¿Se acuerda que ya lo vimos? Dios tiene un plan, Dios tiene el control. El Señor les está diciendo, crean en mí. Yo ya les advertí que yo soy soberano y además soy
un Dios de providencia. Yo tengo el control de todo. Créanlo. Crean que a pesar de que los tiempos están difíciles, les está diciendo el Señor, yo estoy bajo control. Aunque parezca que no, aunque ahorita en un rato me vean amarrado y me estén golpeando y me estén abusando, crean en mí. Recuerden que yo les advertí que esto iba a pasar. La aflicción tendrán que enfrentarla. Pero con todo ello crean. Él les pide que tengan reposo. Hay un propósito en el asunto, les dice el Señor cuando afirma, creen en Dios, crean en mí. Hay un propósito con todo esto que estamos viviendo. Ustedes no lo entienden ahorita. Pedro, no entiendes y por eso actúas así. Ten calma, como el nombre de la predicación, ¿no? No se turbe tu corazón. Cree que esto que está pasando, aunque es inentendible a tu razón, yo tengo el control. Eso es lo que le dice Cristo a sus discípulos. Hay un propósito en el asunto. Escuche lo siguiente. Un propósito de vergüenza en los no creyentes, pero hay un propósito de prueba, de paciencia y de fe, de confianza en quienes somos hijos, en quien son en ese caso los 11 discípulos hijos de Dios. Es algo muy similar a lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28. Miren lo que dice la Escritura. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su... Y piensen los 11 discípulos en esa noche, en la cena. ¿Quiénes son ellos? Dios dispone y Dios es Cristo. Semejante al Padre. Él dispuso que esa situación se suscitara, esa adversidad. Y Dios en su gracia dispone esa adversidad, todas las cosas, ¿para qué? Para bien. ¿De quiénes? De quienes lo amamos. Y para vergüenza de quienes lo aborrecen. Es decir, el mundo. La Escritura dice que muchos son los llamados, poquitos son los escogidos. Aquí estamos hablando de esos poquitos. ¿Quiénes son los pocos hijos de Dios? El mundo cree que es hijo de Dios. La Biblia nos deja claro que no. Todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Ahora, sabemos básicamente que el Señor les está diciendo, creen en Dios, crean en mí. Hay adversidad, pero ojo, esa adversidad está dispuesta por Dios mismo. Esto se llama providencia y soberanía de Dios. Yo mismo les está diciendo el Señor, crean aunque vean que parece oscuro, crean que yo tengo y dispongo todas las cosas. ¿Para qué? Vergüenza para ellos que están afuera, pero ustedes conmigo acá en el pasaje les dice, a ustedes 11 amados míos hijos, hijitos, para ustedes hay bien. Esto tiene un propósito para ustedes que aman, los que han sido llamados de acuerdo con su plan. Hay un plan de parte de Dios con la dificultad. Volviendo a la introducción de esta predicación, poniendo los dos ejemplos de una mujer no creyente y un hombre creyente, Dios tenía un plan y un propósito con la adversidad de Job, ¿cierto? Ahí había un propósito con esa adversidad, mas con la otra persona hubo vergüenza. Hubo vergüenza por su pecado y aferrarse a su convicción de no seguir a Dios. Para ellos es vergüenza. Para quienes amamos al Señor hay un propósito. ¿Ok? Eso es en síntesis lo que el Señor se refiere ahí en esa noche a ellos como hijos. No se turben frente a la angustia, frente a la adversidad, frente al dolor. No se asusten, no se turbe su corazón, su mente y sus emociones frente a estas dificultades propias del mundo que están enfrentando hoy conmigo acá, les dice el Señor. No se turben. Y sin mí, porque Él se despide. Note, por favor, mi amado hermano, note que en el pasaje no les está diciendo lo que el falso profeta dice, ¿no? No es que no van a tener dificultades por ser cristianos. No, él no les está prometiendo que no van a tener dificultades.
Él está diciendo todo lo contrario. Van a tener dificultades, van a padecer crisis en algún área de la vida. Pedro está en crisis. Le acaban de decir que va a negar al Señor. ¿Cómo se siente una persona cuando le dicen, no me diga nada si usted me va a negar? Él está, de hecho el Evangelio dice que Pedro se quedó callado, no volvió a hablar. Ahí el que habla es Tomás. Pedro quedó como en shock. El Señor no les dice que no van a enfrentar dificultades o padecimientos. Más bien les está diciendo que en la turbulencia, en la dificultad, hay un aprendizaje, hay un propósito. Hay un gran propósito. Que todas las situaciones difíciles en el tiempo presente, les dice ahí, crean en mí y sepan que todo eso les va a ayudar. Hay un beneficio. Esa situación de tensión, esta cena en la que estamos, les dice el Señor, y lo que va a acontecer y ha acontecido, les va a ayudar a madurar en la fe, a tener confianza en el Padre y en el Hijo. Amén. Pero hay una segunda instancia aquí, hay un segundo desarrollo en el tema. Y es que él les consuela presentándoles algo importante con claridad. Escuche esto tan poderoso y además es una revelación bíblica. Está en el verso 2. Mire cómo los consuela. Versículo 2. Dice el Señor a sus discípulos, en la casa de mi Padre, ya lo que revela el Señor acá, que hay una casa, ¿no? Del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar, dígalo conmigo, lugar para vosotros. Les anuncia algo muy importante. De hecho, les revela algo que hasta ahora ellos no tenían conocimiento. Y es un consuelo. Les dice, vean, en este mundo hay adversidad, pero hay un consuelo, les está contando. Discípulos, hijos míos, hay un consuelo. ¿Cuál es el consuelo? Anuncia y les presenta que hay una morada en otro lugar. ¿Para quién? ¿Para todo el mundo? No, para ellos. Es un padre, de hecho es el Hijo de Dios, que dice lo que escuchó del Padre y les dice, vean, les voy a dar una buena noticia, y les revela ahí en privado, hay un lugar que no es este mundo, es un lugar, y es hermoso porque habla de la casa de papá, ¿no? Dice la casa del Padre. Ojo, esto es un sinónimo del cielo. En las escrituras se encuentra la palabra el cielo, es un sinónimo escrito en varias partes de la Biblia como una nación. Por ejemplo, en Hebreos, no lo vamos a leer, pero en Hebreos 12:22 habla acerca de esta casa del Padre. ¿Qué es la casa del Padre? Una nación. Hay un lugar, hay un país, una nación mejor. O el paraíso es un sinónimo, casa de padre, la casa de papá, el cielo, la nación, el paraíso, no el barrio El Paraíso. No, se está hablando de un lugar que no es este. El Señor Jesús les está consolando y les está diciendo, vean, ¿se acuerdan las palabras de Frida Kahlo? ¿Se acuerdan las palabras de Job? Van a enfrentar adversidad, no se turben, crean en lo que les voy a contar, les está diciendo, crean en mí, como creen en el Padre, crean en mí, y les tengo una noticia que les va a consolar. En la casa de mi Padre, que no es este mundo, buena morada hay para ustedes. Es un espacio físico, mis hermanos, siendo revelado de parte de Cristo aquí a sus discípulos, un lugar donde la belleza es indescriptible. Es un lugar de descanso, dice Hebreos 4, verso 1 al 11. Será un lugar de descanso, donde ya no hay pecado, mis hermanos, ya no habrá pecado en nosotros ni en el mundo. ¿Pueden imaginarse eso? Ya no habrá sufrimiento, ya no estará Satanás, no habrá engañador, no habrá un sistema maligno opresor, y no habrá personas que odian a Cristo y a su iglesia. ¿Qué está a punto de suceder? El Sanedrín, los religiosos de la época y el sistema político odian a Cristo. Y el Señor les está diciendo, a un lugar donde no sucederá esto. Un lugar mejor. Es decir, el Señor les está revelando algo que hasta ahora no sabían y les pide que aprendan
con estas palabras, volvámoslas a leer, vea. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero les estoy diciendo que hay un lugar mejor. ¡Wow! Y vea lo que es maravilloso, mi hermano. Voy pues a preparar ese lugar para ustedes. El Señor le está diciendo, yo me voy, pero me voy a ir a arreglar ese espacio para después que ustedes puedan habitar y morar en él. Profundicemos hagamos exégesis, profundicemos un poco en este versículo. Y es que el Señor básicamente les está pidiendo algo importante. Esta es una tercera petición. ¿Cuál fue la primera? No se turbe su corazón. La segunda petición que les dio, créanme lo que les he dicho y lo que les voy a decir. Y 3, les dice, hay un lugar diferente a este lugar, la casa de mi padre. Ahora, les pide algo. Cuando les dice que hay un lugar, les pide que aprendan a no aferrarse a este mundo. Básicamente eso es lo que les está diciendo. No se aferren a este lugar, porque este lugar no es la casa de mi padre. Yo les estoy preparando morada. Entonces no se aferren, les pide, no se aferren a este lugar, a este mundo, y además les consuela dejándoles en claro que en ese lugar no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá reforma tributaria, no habrá padecimiento, no, en serio. ¿Por qué? Porque en ese lugar, no, en realidad, en ese lugar no habrá pecado. En ese lugar el gobernador y el rey es Cristo mismo y Él es Dios y es perfecto. No hay maldad en Él, lo dice la Escritura. Usted puede pensar en eso. En ese sitio no hay paro, no hay marcha, no incendian calles. En ese lugar no hay injusticia, no hay abortos, asesinatos, eutanasias, educación para unos pocos. No, en ese lugar es un lugar mejor, donde no se parece ni poquito a este sitio, donde la dicha no es pasajera, como lo es aquí, sino es eterna. Aquí la dicha es temporal, allá será eterna. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Amén. Morada hay en la casa de mi padre. Lo que les está queriendo decir es, mis hijitos, 11 discípulos, Pedro, Tomás. Vea, esto es importante, escúchenlo. Les está revelando a dónde se va. Voy a la casa de mi padre, donde es mejor que aquí. No se aferren a esto. No se enamoren de esto. No se crea este tema aquí. Ustedes son peregrinos, les está diciendo. Ustedes van de tránsito por este mundo a un lugar mejor. ¿Ok? Y ahora va más profundo. Mire el versículo 3. Esto es poderoso. Es de lo que hablaba Miguel Núñez, predicación expositiva. Mire esto, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vean lo que les revela. Vendré cuando. Volveré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también. Esto trae consuelo. Ellos están viviendo un momento. Miren, mis hermanos, la Biblia hay que leerla con entendimiento. Esto no es un mito, yo no les estoy echando fábulas. Esto es la vida real. El Evangelio nos habla de algo que sucedió en realidad. Lo que pasa es que como han transcurrido 2 milenios, disculpen, 2 milenios, a veces creemos que esto como que es una película, como ver. No, esto es la realidad, mis hermanos. Y hace 2 milenios, el contexto de los 11 discípulos es un contexto distinto a este. Allá no hay reforma tributaria, no estamos peor. Ha mejorado. Allá hay una dictadura de un imperio romano que es asesino. Y que si en alguna medida el sistema político romano funcionaba así, si alguien está contrariando la autoridad del dictador, hay que asesinarlo, y asesinarlo sufriendo. ¿Cómo? A través de la cruz. El contexto político de ellos, ojalá fuera una reforma tributaria. El contexto político de ellos es que la gente no puede hablar, no puede opinar, no puede decir, o es descuartizada en la plaza pública. Ese es el contexto.
El contexto de ellos es que no se puede contrariar al Sanedrín. ¿Quién es el Sanedrín? El sistema religioso judío. Porque el que contradiga el sistema religioso será crucificado. Usted y yo hoy podemos hablar de Cristo aquí, nadie nos va a entrar a, por lo menos por ahora. En ese orden de ideas, el contexto político, social, recuerde el contexto económico de ellos allí. Hay opresión por la dictadura del Imperio Romano y el César que oprimía al pueblo. ¿Se acuerda de la frase pan y circo para el pueblo? Eso es propio de este contexto. El Imperio Romano le daba pan y circo al pueblo para luego clavarle un yugo económico y político a las personas. Extenuantes horas de trabajo que eran en alguna medida minimizadas o comportadas con un circo romano y asesinato y muerte y todo un sistema de sangre. El Señor Jesús sabe eso y les dice, mira, a ustedes les tocó mis discípulos. En ese contexto no se turben, crean en mí y ¿saben qué? Todo este circo romano, este pan, este circo, esta dictadura, todo esto que están viviendo, no es mi mundo. Hay un lugar mejor. Hay un lugar eterno donde hay morada, hay casa. Hay casa, la casa de mi Padre. Y les revela algo maravilloso. Les está revelando, mis hermanos, ojo, les está revelando algo importante. Les está hablando del arrebatamiento, doctrina bíblica. Es decir, voy a volver, me voy a preparar morada y luego voy a volver. Cristo va a volver. Él va a volver y va a regresar. ¿Por quién? ¿Por el mundo entero? No. Voy a volver por ustedes, hijitos. Y esto es importante tenerlo en claro. Él les está hablando del momento en que volverá por su iglesia. Hoy le habla 11, pero esos 11 discípulos se van a multiplicar por la gran comisión. Cuando Cristo hoy está hablando, le habla 11. Cuando Él vuelva, volverá por muchos. El número no lo sabemos, la Biblia no lo revela. En Apocalipsis habla de 144,000, pero no es literal. 144,000 es un número que representa a X cantidad de escogidos, pero no son literal 144,000, como lo malinterpretan algunas corrientes religiosas de corte sectarista. ¿Ok? Ahora, continuemos. El Señor les está revelando el arrebatamiento como momento de la historia que no hemos vivido todavía. Es decir, esa promesa no se ha cumplido aún. ¡Wow! ¿Cómo así, Mauricio? La Escritura nos está diciendo en voz de Cristo que Él volverá y volverá. ¿Para qué? Para llevarse a sus hijos. Y esto no es simbólico, mis hermanos. Jesús no les está hablando de manera simbólica. ¿Cómo lo sé? Porque Él mismo lo acaba de decir en el verso 2. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Jesús no está hablando en símbolo o en analogía. Es decir, ese arrebatamiento, esa segunda venida de Cristo no es un símbolo. Él les está hablando de algo que es real, que va a suceder, mi amado hermano. No es metafórico. Es un lugar, vea, como no lo es tampoco el cielo. El cielo no es un lugar metafórico. ¿Por qué digo esto? Porque la teología liberalista, habla de que el cielo es simbólico. Habla de que la segunda venida, y hay gente que cree esto, cuando le aplican crítica textual a la Biblia, entonces dicen, no, lo que pasa es que Jesús lo que está diciendo ahí es que Él va a volver, pero es un retornar simbólico. Otros dicen, yo los he estudiado y los he leído, los liberalistas dicen, no, Jesús está hablando de un lugar, de un cielo, pero no es un cielo, no es un lugar y no es una morada, sino que es como una utopía, es como una filosofía del interno de la paz del corazón. Inclusive, hablando de la resurrección de Cristo, dicen que Cristo no resucitó, sino que resucitó en el corazón de los discípulos. Pero esto no es real, mis hermanos. Aquí estamos viendo algo que no es simbólico. Jesús está hablando de algo que es real. De hecho, la historia lo demuestra. La tumba de Cristo está vacía. Él no resucitó en el corazón de sus discípulos. Él resucitó en carne y volverá en carne siendo Dios.
Eso es lo que les está contando a sus discípulos. Tengan esperanza, tengan fe. Estamos pasando tiempos difíciles, mis hijitos, les dice sí, pero como creen en Dios, crean en mí y crean que yo les estoy prometiendo un lugar mejor. No se aferren a este mundo. El Señor les está consolando, mis hermanos, a sus discípulos ahí, les está revelando eventos reales, no utópicos, no metafóricos. Es decir, Él no les está mintiendo, porque les estaría mintiendo si les habla de utopías. No, Él les está hablando de algo real. Un reino, un país, una nación donde Él será rey, y no es este mundo. No es este mundo, mis hermanos. ¡Wow! Por eso les pide en el versículo 1, en la parte B, crean en mí. ¿Por qué entra con esa premisa? Crean en mí. ¿Por qué? Porque les va a revelar algo importante, un lugar mejor, un reino mejor. Es decir, crean en lo que les estoy revelando frente a no turbarse ante la adversidad. Crean en que hay un lugar real que es mejor que este reino terrenal. Y hay una tercera revelación, dentro del desarrollo de este pasaje, de estos 7 versículos, hay una tercera circunstancia o situación a meditar. Y está en el verso 4 al 7, leámoslo. Verso 4 al 7 les dice: ¿y sabéis a dónde voy? Repita conmigo: ¿sabéis a dónde voy? ¿Por qué los hago repetir esto? Porque ahorita Tomás la va a embarrar. Les acaba de decir a dónde va, y mire con las que sale Tomás. Ya no Pedro, ya Pedro la embarró, ahora la embarra Tomás. Verso 4: ¿y sabéis a dónde voy? ¿A dónde va Jesús? A la casa del Padre. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Y mire con las que sale Tomás. Tomás levanta la mano y le dice Tomás al Señor: Señor, no sabemos para dónde vas. Papi, pero si te acabo de decir a dónde voy. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Y le pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Ahora, esto nos revela mucho del carácter de los discípulos, ¿no? Por un lado ya vimos a Pedro, ¿no? Todo emocionalista: yo no te negaré, no me vas a negar. Son verdaderos hijos de Dios. Ahí no está Judas, son cristianos de verdad, por gracia, llamados de muerte a vida, pero son todavía, primero, emocionalmente están bloqueados. Segundo, para rematar la historia, el Señor y el contexto, el Señor les sale con que no se aferren a ese mundo. Ahora, esto es revelador porque recuerde el contexto político teológico del pasaje. ¿Se acuerda lo que enseñaban los fariseos y los saduceos? Acuérdese que los fariseos le enseñaban. Empecemos con los saduceos. Los saduceos, ¿quién es Caifás, el sumo sacerdote, un saduceo? Los saduceos y los fariseos no se entendían entre ellos en teología. Y la manera de interpretar la escritura para ellos era, de parte del saduceo, que la gente cuando se muere, todo se acaba. Son los de los budistas ni de los testigos de Jehová, son de los saduceos. Y los fariseos decían: no es que todo se acabe. Cuando la gente se muere se va para Olam Abba, al lugar venidero. ¿Ok? Amén. Listo. Ese es el contexto teológico de la gente en ese momento. ¿Y qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Jesús les está revelando algo y les está diciendo: ni los fariseos tienen razón, no todo el mundo se va para Olam Abba, porque los fariseos eran universalistas, ni los saduceos tienen razón, no es que la gente se muere y todo se acaba. El pueblo judío creía eso. El pueblo judío creía que todos somos hijos de Dios, incluso los gentiles. Los fariseos le enseñaban a la gente que los gentiles se iban para Gehenna o Gehinnom, que es como una especie de purgatorio, un lugar de purificación para luego terminar estando en Olam Abba. Y los fariseos decían: ni Gehenna, ni Gehinnom, ni Olam Abba, no hay nada de eso. El cuerpo se muere y todo se acaba. Y aparece Jesucristo y le dice a sus discípulos: vean, como Picasso, Pablo Picasso, el pintor cubista, desaprenda para volver a aprender. Y eso es lo que hemos hecho en esta iglesia. Hay gente
al día de hoy que no sabe que es farisea o saducea. Entiéndase, la gente cree que aquí es el aquí y el ahora y que todo se acaba. Y Jesús les está diciendo, no, ustedes están más equivocados. No todo se acaba, todo empieza para ustedes. Van para un lugar mejor. Ahora, claro, Tomás, eso nos permite entender, ese contexto nos permite entender el verso 5. Señor, no sabemos para dónde vas. ¿Qué está pasando con Tomás? Tomás tiene un conflicto teológico. Él pensaba por el Sanedrín, por los fariseos y los escribas, y además los que enseñaban en la sinagoga, que o aniquilacionismo, como ya lo hemos aprendido, o todos van para el cielo, y el Señor dice, no, solo ustedes tienen lugar y morada para mí, la casa de mi Padre. Entonces Tomás responde, no sé, hay una conmoción en Tomás, hay un conflicto en él, ¿cierto? Y lo más grave, le pregunta, ¿y cuál es el camino entonces para ese país? ¿Cuál es el camino? Porque ni sabemos. Y entonces el Señor le responde, Jesús en el verso 6 le dice, ay Tomás, yo soy el camino y la verdad y además soy la vida. Y ojo con esta palabra clave, nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre si no es por mí. En tercera instancia, en el desarrollo del pasaje, Cristo les está presentando el único camino a un único lugar. No es Gehenna, no es Gehinnom, no es Olam Abba. Bueno, ¿cuál es ese Olam Abba? ¿Cuál es ese lugar venidero? La casa de mi Padre. ¿Y cuál es el camino a la casa de mi Padre? Yo, les dice el Señor. Tomás, el único camino para llegar a esa nación que te estoy hablando, a la cual yo me voy primero y voy a preparar morada, el único camino para llegar allá se llama Cristo. Cristo. No hay otro camino. Así el sumo sacerdote Caifás les diga que no hay lugar venidero y que todo es aquí y ahora. Eso es mentira. Yo les estoy parafraseando el contexto. O así los fariseos les propongan otro camino, el camino de las obras. Recuerde que los fariseos le enseñaban a las personas por Torá que la Torá era el camino al Padre. De hecho lo siguen pensando. Por eso hay un conflicto entre sionistas y antisionistas. Bueno, eso es un tema político actual y ellos se asesinan por eso. Porque ellos creen que cumplir Torá es el camino al Padre. Es decir, hacer obras. Y el Señor les está diciendo, no. El único camino soy yo. Tomás, tenla clara, no la embarres. Yo te estoy afirmando en tu confusión, aflicción e incertidumbre. Yo te doy la confianza, le dice el Señor Jesús. Tranquilo, no se turbe tu corazón, mantén cabeza fría. Evidentemente no la tiene, ¿no? Porque el Señor le acaba de revelar algo y no las coge. No tiene cabeza fría. Entienda, Tomás, hay aflicción. Yo sé que usted está turbado, este tema está difícil, esta reforma tributaria lo tiene a usted, la economía, el problema, la falta de trabajo, la falta de empleo, mis hijos no estudian, no tengo con qué comer, vivo en una... Bueno, cálmese y entienda que tengo un propósito con esto y es formarte en tu fe y en tu carácter para que vayas a un lugar mejor. Y el camino a ese lugar se llama Cristo. Aquí viene la aplicación personal del pasaje, porque esto es una predicación expositiva. ¿Listo? Tenemos una introducción, un desarrollo y una aplicación personal. Ya habiendo escudriñado el pasaje, ya lo cogimos como mi mamá cuando hace sanco, ¿qué? Ajiaco. Coge la pechuga y la desmenuza. Ya la desmenuzamos. Ahora vamos a la aplicación práctica. Ya hoy, 2021, nosotros como iglesia, ¿qué podemos poner en práctica de esta situación real en la cena del Pesaj? El 14 del mes de Nisan, ¿cierto? Mauricio, ¿de qué está hablando? Estoy hablando en términos del calendario hebreo, ¿listo? ¿Qué podemos aprender de esto? Y aquí me sirve ahora sí. Esta obra está en Noruega. Cuando vayamos a Europa, Lore, cuando vayamos a Europa, acuérdenme de entrar a ver esta pintura
de Edvard Munch. Aplicación personal, la obra pictórica de Edvard Munch. Esto se llama El Grito. Y esta pintura es maravillosa porque describe la angustia, la agonía de su autor, de Edvard Munch. Él la pintó en un momento personal de crisis y de angustia brutal. Pero imagínense que años después de la Segunda Guerra Mundial, esta pintura se volvió famosa. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la gente al ver esa pintura se sintió identificada con el momento histórico de una posguerra. La gente empezó a pensar y decía, esta es nuestra realidad, es una angustia. Piensen los japoneses después de 2 bombas atómicas. Piensen los europeos después de la invasión de los nacionalsocialistas en cabeza de el Führer. Piensen los mismos norteamericanos que ganaron la guerra, pero les costó sangre. El mundo estaba en un complejo conflicto. Fue un periodo al cual se le llamó existencialismo. Las personas sufrían de depresión. Por eso a la posguerra mundial, número 2, Segunda Guerra Mundial, abrazó este cuadro que representó para ese momento e incluso representa para este tiempo, el ver esa pintura, la angustia de este mundo. El mundo está angustiado. Como dice el cantante puertorriqueño, esto lo puede ver hasta un visco.